Muy buenos días, queridos alumnos genesianos. Nuevamente en una reunión en nuestro canal de YouTube del Colegio Genes. Soy el profesor Malania y enseñamos el curso de aritmética. Bien, hoy día, chicos, nos toca un tema de una operación básica llamada, antes de eso queremos que descubrir. Imagínate, vamos al mercado, ¿no? Y me dicen, ¿sabe qué? Voy a comprar 20 naranjas. Y por 20 naranjas voy a pagar 10 soles. Bien, entonces uno se tiene que, oye, pero ¿cuánto me cuesta cada naranja? Entonces lo más lógico sería, oye, 20 lo divido entre 10 y me sale 2. Entonces quiere decir que cada naranjita cuesta 2 soles. Y esa operación tú ya la conoces, se llama ¿qué cosa? División. Hoy día, chicos, nos toca hacer justamente ese tema que se llama división. ¿Ya? Ahí está. División es el tema de hoy en el curso de aritmética. Vamos a ponerlo ahí. Ahora, 20 soles, 10 naranjas, cuestan 2, ¿sí o no? Pero si yo multiplico 2 por 10, me sale 20. Oye, Leo, pero acabas de hacer una multiplicación. Claro, es por eso que se dice de que la operación de división es inversa ¿a quién? A la multiplicación. Acuérdate bien esa definición. Es una definición simple nada más, ¿no? Acuérdate que dice, es una operación inversa a la multiplicación. Entonces, eso es la división. Bien, vamos a poner acá entonces división, profesorito, es una operación inversa a la multiplicación. Listo. Ahora, para mí es muy importante, chicos, que ustedes aprendan primero, cuáles son los nombres y dónde van ubicados, porque a veces el dividendo, el cociente, el residuo. Entonces, el alumno, pues, si no la sabe ubicar, lógicamente no va a poder hacer un problema. Entonces vamos a hablar de los elementos de una división. Bueno, entre los elementos, chicos, tenemos en este caso lo siguiente. Primero, tengo el dividendo. Leo, ¿dónde va el dividendo? Oye, el dividendo va acá. Acuérdate bien, allí va el dividendo. ¿Estamos? Ahora, el otro término, ¿no? Vendría a ser el divisor. Ahí está, el divisor, ¿ves? Y ese divisor, chicos, va a este nivel. Acuérdate bien, ¿eh? Mira, ahí está. Dividendo, divisor. ¿Estamos? El otro término que tenemos que conocerlo bien es el cociente. Ahí está el cociente. ¿Y dónde va el cociente, Pedrito? Ahí va el cociente. Ajá. Ahí tenemos el cociente. Y nos faltaría el último término que se llama el residuo. Y eso lo ponemos ahí. Acuérdate entonces. A ver si repites conmigo en casa. Dividendo, divisor, cociente y residuo. Generalmente el chico equivoca, ¿no? Que esto lo pone acá y esto por acá. No, es dividendo, divisor, cociente y residuo. ¿Estamos? Bien. Ahora, Leo, ¿qué más podemos hacer ahora? Hay dos tipos de divisiones que son las más importantes. ¿Estamos? Hay una división que se llama la división exacta. Lo voy a poner acá, una división exacta. Profe Leo, ¿y cuándo se dice que es exacta? Ahí está. Mírale. Se va a decir que una división es exacta cuando el famoso residuo, esto de acá, el residuo es igual a ¿cuánto? A 0. ¿Vale? Una división es exacta cuando el residuo es igual a 0. Acuérdate bien que esto sería su definición de una división exacta. Oye, ten presente porque mira, hay muchos que se equivocan en esta definición. Dicen, ¿no? ¿Cuándo se llama división exacta? Cuando no tiene residuo. Mentira. El residuo de una división exacta es ¿cuánto? 0. Acuérdate bien de eso. Entonces yo lo voy a poner acá para que no haya problema, ¿ya? Profesor Leito, o sea, el residuo, acá que sale, el residuo, ¿no? Va a ser igual a 0. Listo. Esa es una división exacta. Ahora, si nosotros vamos a ver ya ahora sí la nomenclatura especial para todos estos, vamos a considerar lo siguiente. Miren, primero tenemos, por ejemplo, acá el cociente. El cociente va acá. Ahí está el cociente. El otro término sería el dividendo. Siempre se pone con una D mayúscula, generalmente. Y acá sería nuestro divisor. Ahí está, ¿ven? Listo. ¿No? Dividendo, divisor, cociente y residuo. Pero aquí hay una condición muy importante, ¿no? Algo que se llama que un algoritmo de la división exacta. Ese algoritmo, chicos, es la que ustedes tienen que entenderme siempre. Y es esta de acá. Mira, no vas a decir así, pues, D es igual a D por C. No. Ya sabes que esto se llama dividendo. ¿Ah? Esto se llama divisor y esto se llama cociente y residuo. Entonces,
el dividendo en una división exacta es igual al divisor por el cociente. Esto, chicos, es lo más importante para mí en la parte teórica. Ahí está, ¿ven? Entonces, cuando es división exacta, el dividendo es igual al divisor por el cociente. ¿Estamos? Bien, así como hay una división exacta, también hay, vamos a hacer en este caso mejor una aplicación de esto. ¿Ya? Hay un primer reto que lo vamos a hacer acá. Y dice, ¿ve? Al dividir un número entre 20, se tiene como cociente 10. Además es una división exacta. Hallar el dividendo. Bueno, esto lo colocamos acá. Ajá. Ahí está. Esa es una aplicación de lo que estoy haciendo, o sea, de una división exacta. Entonces, ahora, hay una cosita que yo quiero que entiendan acá. Mira, cuando te dice al dividir un número, basta que te digan al dividir en una división, me haces una L. Esta L. Siempre, en una división, la L. Ahora, tú sabes que aquí va el dividendo, divisor, cociente y residuo. Entonces vas a colocar los datos que te dan. Al dividir entre 20, Leo, al decir entre 20, quiere decir que aquí es el valor de 20. Nuestro divisor es 20. Se obtiene como cociente 10. Ya, profesor Leito, aquí es 10. ¿Ve? Oye, Leo, pero es una división exacta. Exacta, cuando el residuo es igual a 0. Ah, Leo, qué bacán. Esto es 0. Oye, ¿me están pidiendo el dividendo? O sea, me están pidiendo el dividendo que va aquí. Eso es todo. Pero ahora, Leo, eso para mí es una división exacta y tú me hablabas de un algoritmo para esa división. ¿Y cuál era el algoritmo de esa división? Es esta, ¿ves? Que el dividendo era igual a ¿quién? Al divisor por el cociente. Entonces lo voy a poner acá. Leo, el dividendo, ahí está, es igual al divisor por el cociente. Ahora vamos a ver. Mira, el dividendo, no sé cuánto es, profe. Oye, el divisor es 20. Ah, Leo, qué fácil. Por el cociente que vale 10. ¿Eh? Y 20 por 10 es 200. Eso es el valor del dividendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, chicos, me piden el dividendo y otra. El dividendo va a ser igual a 200. Y esa sería la solución a ese primer ejercicio de aplicación. Así de simple, nada más. ¿Estamos? Ahora, chicos, así como hay una división exacta, hay una división que se llama inexacta. ¿Ya? Leo, ¿y qué es una división inexacta? Oye, la exacta es cuando el residuo es igual a ¿cuánto? A 0. Pero una inexacta es cuando el residuo es diferente de 0. Ah, ya, profe, entonces vamos a ponerlo acá. Primero, el título que sería división inexacta. Otro tipo de división. Ahí está, ¿no? Ahora, ¿qué es una división inexacta? Es cuando el residuo es igual o no, diferente de 0. Ahí está, ¿no? Es cuando el residuo es diferente de 0. Acuérdate bien, ¿eh? Entonces, esta sería la definición de una división, en este caso, inexacta. Ahí está. Listo. Acuérdate, exacta, residuo igual a 0. Inexacta es cuando el residuo es diferente de 0. Bueno, ¿qué más, profesor? Bueno, aquí ya sabes los elementos que tú ya conoces, ¿no? Ya sabes que aquí va el cociente, lo voy a poner. Ahí está. Vamos a poner el residuo, que estaría por acá. Vamos a colocar nosotros aquí nuestro divisor, que ya sabes, está aquí. No, profesor, no se equivoque, está a este nivel. Ajá, ahí está nuestro divisor. Y aquí estaría el famoso dividendo. Entonces, en este caso, este residuo ya no es 0, es diferente de 0. Y cuando eso sucede, aparece lo que se llama, otra vez el algoritmo. Pero esto se llama algoritmo de la división inexacta. Ahí está. Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces, eso lo colocamos acá. Ah, ya, profe, interesante. Ya está. Listo. División exacta, división. Ah, Leito, vamos a hacer un reto. Ya. Dice acá. En una división inexacta, te están diciendo que es inexacta, ¿no? Entre 12 se obtiene como cociente 10, ayer el residuo es 8, hallar el dividendo. Bueno, entonces lo que hacemos es ponerlo aquí el conjunto que viene a ser nuestro problemita. Ahí está. Entonces yo te dije una cosa. Cuando tú ves en un problema la palabra división o en una división, ¿a toque piensas que hay que poner esto? La L, claro. Y ahora comenzamos. En una división inexacta, Leo, no es 0 el residuo, no. Entre 12. ¿Sabes? El cociente es 10. ¿Sabes? Y el residuo es 8. ¿Está bien?
hallar el dividendo. Ah, ya, profe, qué bacán. Ahí está. ¿Entiendes? Aleito, pero entonces, si esa es una división inexacta, tenemos un algoritmo de la división inexacta. Ajá. Y ese algoritmo, ya sabes que es lo que hemos dicho ya. Ahí está. Lo vamos a poner acá bien clarito para que no haya problemas. Ahí está. Nuestro dividendo es igual a ¿quién? Al divisor. Por el cociente más el residuo. Es inexacta. Y ahora lo que vas a hacer es solamente reemplazar. Así de. Dividendo, no sé, profe. Divisor, 12. Cociente es 10. Más el residuo, que sería 8. 120 más 8, 128. Ese es nuestro famoso dividendo. ¿Estamos? Leo, o sea, para dar la respuesta, digo, por lo tanto, el dividendo va a ser igual a 128. ¿Te das cuenta que es bien fácil aplicarlo con ese criterio? Ahora, ¿qué más, profesor Leito? Mira, hay propiedades importantísimas, y las más importantes, hay varias, ¿eh? Pero las más importantes es con respecto a la división inexacta. Por eso es que yo voy a hacer aquí exclusivamente esas propiedades que nos van a traer alguna de complicaciones, entonces lo voy a poner acá. Propiedades de una división inexacta. Listo. ¿Ya? La primera propiedad, ¿no? La primera propiedad va a decir lógicamente lo siguiente. Mira, dice, 1. Esta. En una división inexacta, el residuo es menor que el divisor y mayor que 0. O sea, eso se cumple en toda división inexacta. Acuérdate bien. En toda división inexacta se cumple entonces que el residuo es menor que el divisor, pero mayor que 0. Ahí está. Residuo mayor que 0, menor que el divisor. Esto, chicos, es importantísimo para que ustedes puedan entender varios ejercicios. Bien. Entonces, continuando con la parte teórica de división, dice lo siguiente. Bien, entonces, queridos alumnos, continuando con el desarrollo del tema, hoy vamos a comenzar a hacer el problema o el reto número 3. Mira, ¿qué dice? En una división inexacta, ¿sabes? Entre 8, hallar la suma de los posibles valores que puede tomar el residuo. Acuérdate, entonces vamos a ponerlo acá. Voy a poner acá. Listo. Ahora, ¿tú te acuerdas que en la última parte hemos dicho algo? De que una de las propiedades de las divisiones inexactas era de que el residuo era menor que el divisor y mayor que ¿quién? Que 0, cuando es inexacta. Entonces, yo puedo poner esa condición, entonces aquí la pongo primero para tenerla en cuenta ya. Ahí está. Ahora, como dice en una división, ya sabes que se decía la L, eso creo que quede bien claro. Ahora, entre 8, cuando dice entre 8, el 8 estaría por acá. ¿Está? Hay la suma de los valores que puede tomar el residuo. Entonces, tú sabes que el residuo está acá. ¿Estamos? Ahora, profe Leo, pero dice según la propiedad esta, dice que el residuo, ¿estamos?, es menor que el divisor, o sea, menor que 8. Ah, profe, qué bacán. Pero mayor que 0. Ahora dime tú, ¿qué valores enteros son mayores que 0, pero menores que 8? Sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Esos son los posibles valores que toma este residuo. ¿Por qué? Porque el residuo siempre es menor que el divisor, pero mayor que 0. Ahora, me dicen, haya la suma. El sumatorio de valores sería 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6 y más 7. Ahora, en adición hicimos una fórmula, ¿te acuerdas? De los consecutivos, n por n más 1 sobre 2, donde era n era igual al número de términos, en este caso son 7, o sea, 7 por 8 entre 2. Estamos 56 entre 2, 28. Y esa sería la solución y respuesta a ese ejercicio que es reto para nosotros y aplicación de nuestra teoría. Fíjate, hacemos una teoría y hacemos una aplicación. Vayamos a la propiedad número 2. ¿Qué dice la propiedad 2 en una división, en este caso, inexacta? Bien, hablan de esto. En una división inexacta, el residuo máximo es igual al divisor menos la unidad. Escúchame, ¿eh?
Esto ya sabes que todas estas propiedades se dan para una división inexacta, ¿ya? Entonces, ahora, en una división inexacta se va a cumplir, dice que, acuérdate que en el título pusieron bien claro propiedades de una división inexacta. Bien, en una división el residuo máximo es igual al divisor menos la unidad. O sea, que para nosotros a partir de ahora va a quedar una formulita especial, ¿no? Es esta, mire usted. El residuo máximo, ahí está, ¿ves? Residuo máximo es igual al divisor menos 1, acuérdate. Cuando el residuo máximo, divisor menos 1. Si el divisor es 8, el residuo máximo 7. Divisor es 50, el residuo máximo 49. Entonces acuérdate que esta es una propiedad fundamental para muchos ejercicios. Ya, ¿ahora qué nos toca? Hacer esa aplicación. Claro, hay que hacer una aplicación de eso, profesor Leo. Bueno, a ver. Dice, ahí está, ¿ves? En una división, el divisor es 20, el cociente es 15, el residuo es el mayor posible. ¿Estamos? O sea, cuando dice el mayor posible, estás pensando que tendría que ser en este caso el residuo máximo. Claro, el residuo mayor posible es el residuo máximo. Lo voy a poner aquí porque nos ha faltado. Y lo que nos piden, chicos, es hallar el dividendo. Bueno, a ver, lo voy a poner acá. Ahí está. Listo. Entonces, en una división, el divisor es 20, el cociente 15 y el residuo es el mayor posible. Oye, cuando dice mayor posible es el máximo. Hallar el dividendo. Bueno, ¿qué hacemos? Primerito, profesor Leo, la L. Ahí está la L. Ahora, el divisor es 20. El cociente es 15. Ahí está. Y el residuo el mayor posible. Oye, pero el residuo mayor posible es el residuo máximo. ¿Y el residuo máximo es igual a quién? Al divisor menos 1. Divisor es 20 menos 1, 19. Oye, Leo, qué fácil, profe. Ayer el dividendo, Leo, me están pidiendo esta condición. Oye, pero tú sabes que cuando hay una división inexacta, había un algoritmo que yo te decía, ¿no? Y ese algoritmo te decía de que nuestro dividendo, ahí está, ¿ves? Que el dividendo era igual al divisor por el cociente más el residuo. Entonces lo que podemos hacer acá es esto, mira. Nuestro dividendo es de, el divisor es 20, el cociente es 15, más el residuo 19. Oye, ¿tú sabes que 20 por 15 cuánto era? 300, más 19, 319. Eso es nuestro dividendo. Leo, ¿qué nos estás viendo? Hallar el dividendo. Ah, ya, pero profe, entonces el dividendo es igual a 319. ¿Te das cuenta que es bien fácil? Pero acá lo importante es que quiero que entiendas cómo se maneja el problema del residuo máximo. ¿Ve? ¿Estamos? Leo, la tercera propiedad. Bueno, ¿qué dice la tercera propiedad? Así como existe un residuo máximo, chicos, hay un residuo mínimo. Y ahí está. En una división inexacta, el residuo mínimo es igual a la unidad. Acuérdate bien de eso. Cuando te hablan del residuo mínimo, es igual a la unidad. No hay ningún problema en ese aspecto. Ahí está bien clarito. Entonces decimos acá de que en cualquier división inexacta, nuestro residuo mínimo es igual a la unidad. Acuérdate de esta propiedad. El residuo máximo, divisor menos 1. Residuo mínimo, la unidad. ¿Qué nos toca? Creo una aplicación de eso, profesor. Correcto. Vamos a hacer su aplicación. Ahí está, ¿ves? En una división exacta y lo que nos piden es el residuo es el menor posible. Ya saben que si es una división inexacta, su residuo menor posible es la unidad. Entonces el resto lo ponemos acá. Listo, profesor Leo. Ahí está. Leo, división, la L. Y ahora, ¿qué hacemos por acá? Ya sabes. En una división, el dividendo es 91. El cociente es 9. ¿No? Hallar el divisor, ¿ya? Si el residuo es el menor posible. O sea, aquí el menor posible, ¿cuánto era, chicos? 1. Listo, se acabó. Leo, pero si yo tengo una división inexacta, yo tengo que hacer su algoritmo. Claro, lógico. ¿Y qué me dice su algoritmo? Oye, su algoritmo me dice de qué. Ahí está, ¿no? Dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. O sea, esto es lo que yo también quisiera que vayas entendiendo, ¿no? Que una división es poner su algoritmo. Si es división inexacta, lo pongo eso. Ahora, ¿qué hago acá? Bueno, voy a pensar. Dividendo 91. Mira, el divisor, no sé, profe. El cociente, 9. El residuo, 1.
Oye, este 1 pasa a restar, 91 menos 1 sería 90. Este 9 pasa a dividir, 90 entre 9, 10. O sea, categóricamente nuestro divisor va a ser igual a 10. ¿Estamos? Ayer el divisor, entonces acá, el divisor, Leo, es igual a 10. Ahí está. ¿Estamos? Bien. Ahora, te decía que una división exacta y una división inexacta. Ahora, una división inexacta puede ser de dos formas. ¿Estamos? Hay dos tipos de división inexacta. Hay una división que se llama por defecto y una división que se llama por exceso. ¿Ya? Entonces voy a ponerlo aquí bien clarito. División por defecto, ahí está, profesor. Y la otra sería la división por exceso. Ahí está. Ya, ahora, quiero que se entienda bien esto porque aquí viene el problema para muchos ejercicios. Mira, si yo tengo acá, digo, 50 entre 7. Esta misma división la tengo acá. 50 entre 7. O sea, la misma división. Ahora, aquí haces lo normal. Lo normal, o sea, una defecta es por lo normal. Aquí sería 7. Por 7, 49. Y te acuerdas que en este caso restamos y nos queda 1. Esa es una división normal, pero también se llama división por defecto. ¿Dónde está la diferencia, Leo? Aquí. A este número que estás viendo acá, que tú sabes que se llama un cociente, también se le llama cociente por defecto. A este 1, que tú sabes que se llama residuo, también se le conoce como residuo por defecto. ¿Estamos? Ahora, al otro lado. Acá. Si este es el cociente por defecto, vale 7. Para hacer por exceso, ¿qué haces? A esto le sumas 1 y sería ¿cuánto, chicos? 8. 7 por 8, 56. Oye, Leo, se ha pasado. ¿Ve? Se ha excedido. ¿En cuánto se ha excedido? En 6. Ah, ya, profe, 6. Profe, pero aquí sería menos 6. Claro. Pero ¿sabes una cosa? La norma me dice de que esto hay que sacarle un valor absoluto. Y el valor absoluto de 6, acuérdate, menos 6 va a ser igual a ¿cuánto? A un 6 positivo. O sea, cuando a mí me dice, ¿cuánto es el residuo por exceso? Es 6. No vais a decir menos 6, es 6. Residuo por defecto, 1. Y residuo por exceso, 6. Entonces digo, a este señor que estás viendo acá, se le llama residuo por exceso. Y a este señor que estás viendo acá, se le llama cociente por exceso. Acuérdate, mira las normas bien claras. ¿Eh? Ahora, profe Leo, ¿cómo yo saco aquí el 50? Oye, esto por esto más esto. Y eso significa para nosotros, en este caso, una propiedad fundamental. No, otro algoritmo. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Listo. ¿Y qué dice el profesor? Dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente por defecto más el residuo por defecto. ¿No? 7 por 7, 49 más 1, 50. Listo. Y al otro lado, ¿no? Sería la división por exceso. Y aquí está. Ahí está. O sea, ¿cómo obtengo yo el dividendo? A ver, al divisor 7. Cociente por exceso 8. 7 por 8, 56. Menos 6. Acuérdate que te dije que el residuo por exceso es 6. Entonces, tengo 7 por 8, 56 menos 6, 50. Listo. ¿Estamos? La primera propiedad que tienes que tener en cuenta en este caso es lo siguiente. Mira, no sé si te diste cuenta de que el cociente por defecto es 7 y el cociente por exceso es 8. Oye, pero 7 y 8 es uno más, profesor. Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el cociente por exceso es igual ¿a quién? Al cociente por defecto aumentado en 1. Una propiedad importante y hay que conocerlo y acordarte. El cociente por exceso es 1 más que el cociente por defecto. Y la otra propiedad que quiero que lo veas acá es la siguiente. Mira, vamos a hacer una demostración bonita ya. En la 2, dividendo y dividendo. Aquí el dividendo es igual ¿a quién? Al divisor por el cociente por defecto más el residuo por defecto. Oye, escúchame, esto es dividendo. Pero este dividendo también está aquí, que vendría a ser igual al divisor por el cociente por exceso menos el residuo por exceso. ¿Sí? Ahora acá, el divisor por el cociente por defecto más el residuo por defecto es igual al divisor por... Oye, el cociente por exceso, ¿a qué es igual el cociente por exceso? Aquí está. Es igual al cociente por defecto aumentado en 1 menos el residuo por exceso.
Fíjate, divisor por cociente por defecto más residuo por defecto es igual. Esto entra a multiplicar acá, así, sería divisor por cociente por defecto más el divisor menos el residuo por exceso. Ahora mira lo que voy a hacer. Esto por esto está aquí, entonces esto con esto se va. ¿Por qué? Porque esto pasa al estar. Y no sé si te das cuenta que este residuo por exceso vamos a tener que sumar. Entonces al final tenemos una propiedad recontra super archi importante, que es esta de acá. ¿Qué dice el profesor? Que el residuo por defecto más el residuo por exceso es igual al divisor. Esa es una propiedad súper archi importante. Y fíjate cómo se demuestra. Todas las cosas en aritmética y en matemáticas se demuestran. No es porque se me ocurre que esta es una propiedad, sí, pero ahí está la demostración. Esto es igual a esto, considera eso. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Ya sabes que la próxima semana nos toca hacer la parte práctica de división. Bien, chicos, hasta la próxima. Se despide usted su profesor León Alania del curso de aritmética. Hasta la próxima.